Hola, ¿cómo están? Vamos a esperar que sean las 20. Hola, Vale, ¿cómo está ahí? Vamos a esperar que sean las 20:00 y vamos a empezar nuestro primer programa. Mira, la Silvita, la Caro. Estamos aquí ajustando primero nuestro la pauta, porque hay pauta, por supuesto. Estamos viendo los detalles, la luz, el agüita, ¿cierto? Que nos falte. Y vamos a... Ay, vale, está muy contenta de participar por acá. Bacán. Yo también estoy feliz de hoy día. Es un día súper bacán. Vamos a esperar que sea la hora, que se conecte Carla, que es nuestra invitada del día de hoy. Que se vaya empezando a sumar más gente. La Pepita. ¿Cómo estás, Chibi? Un saludo grande. Estoy acá por el sur, así que estamos un poquito más cerca. Pero ya me vuelvo. Éxito, me dice la Pepa, gracias. Inspiración circular. Saludos, saludos a todos. Por mientras voy a hacer, este es el primer programa, entonces voy a hacer cosas. Mira, ahí se conectó la Carlita. Voy a hacer cosas que hicimos la otra vez. Ahí. De mi luz. Ahí se conectó la Carlita. Y la Silvita me manda solo para mí y para la Carlita. Ya son las 7:59. Espera que se conecte un poquito más de gente. Llegó la Cami. Bienvenida, Cami. Bienvenida, Janet, también. Vamos a ver quién tiene más. Pueden ir haciendo preguntas después durante el programa. La idea es que vayamos interactuando a medida que ustedes quieran. Pueden ir haciendo preguntas y yo las voy a ir anotando y las vamos a ir preguntando a Carla durante el tiempo que tengamos aquí juntas. ¿Ya? Así que ya siendo las 8:00, vamos a tiqui tiqui tic invitar con... Va. Hola. Parece que tú Hola. estás más lejos que yo. Me tengo que poner más lejos ahí. Ahí, ¿o no? Sí, Ya. Súper. que yo estoy sentada casi en el piso, por Ah, eso me veo ya. más lejos. Súper. Oye, qué rico tenerte acá. Primero quería saludarlas a todas las que se han ido conectando. Mira, ahí está la Consuelo. Ujú, la veo. Eh, porque particularmente quiero presentarme para las que no me conocen. Soy Isabel Santamaría, soy socia fundadora de Give Coaching y en esta oportunidad estoy muy contenta porque hoy es nuestro primer programa de mujeres que nos inspiran y tenemos a nuestra primera invitada, que es Carla Álvarez, psicóloga, que nos viene a compartir su experiencia de vida que ha tenido, o sea, particularmente como ella la sienta, pero para poder ir interactuando en estos tiempos que la verdad nos permitimos también ir reflexionando entre todas para poder ir creciendo y tomando nuevas herramientas e ir descubriendo en nosotras mismas nuevas cosas, ¿ya? Así que primero saludarla a todas las que se están conectando, de que este es un programa especial porque es nuestro primer programa de mujeres que nos inspiran, así que tenemos una gran inspiradora el día de hoy. Y voy a partir después de esta presentación y bienvenida presentando a Carla. Carla, bienvenida. Gracias, muchas gracias por la invitación.
Sí, gracias a ti por acceder a venir a este primer programa. Feliz. Súper. Carla es socióloga, es psicóloga también y se desempeña actualmente la verdad que es de sus dos profesiones, una mujer muy multifacética con mucho ángel y más que a mí me gustaría que nos cuentes tú un poco de quién eres para que la gente te conozca y cómo ha sido tu vida un poco hasta ahora. Ya, deja ver que ahí quedo más cerquita para que me vea con más luz. Bueno, saludar a todos, agradecer por supuesto la invitación, contar un poquito de mí. Yo, como dice Isabel, soy socióloga inicialmente, ejercí por 2 años la sociología y todavía hago una que otra cosa por ahí. Y en el último tiempo estoy dedicada ahora a la clínica, soy psicóloga clínica y soy madre de un jovencito de 7 años. Así que eso, me dedico principalmente a la clínica particular en temas de, principalmente como de herida infantil, trauma infantil, desde una línea más bien relacional y vincular. Eso es como a lo que me dedico, digamos, hoy en día. Carla, y cuéntanos, por qué socióloga, después psicóloga, con qué tránsito hay ahí? A ver, mira, cuando estaba en el colegio, cuarto medio, tenía esta duda tremenda entre si ser socióloga o psicóloga. Me acuerdo que hubo una charla en el colegio y fue un psicólogo y un sociólogo y yo pregunté cuál era la diferencia entre estas dos carreras y la respuesta que me dio el sociólogo me hizo más sentido, porque en esa época yo tenía, por decirlo así, tenía mucha crítica social, quería entender por qué la sociedad funcionaba del modo que funciona, por qué existían las desigualdades, por qué los fenómenos sociales funcionaban de cierto modo. Y me decidí por la sociología, lo que me ha hecho y me hizo muy feliz por muchos años, es una carrera súper, súper linda, y yo aluciné, por supuesto, en esa época. Pero con el pasar de los años, yo inicié un proceso psicoterapéutico y viví en carne propia lo que es ser paciente y lo que es ser impaciente también, porque cuesta mucho como reconocer las debilidades, por así decirlo, o verse uno más frágil, pedir ayuda, eh, pero en mi proceso terapéutico justamente aprendí eso, que hay veces que uno ya no aguanta más y tiene que hacerse cargo, y esto como de esconder las penas debajo de la alfombra como que no sirve. Yo inclusive ahora le digo a mis pacientes, si sigues escondiendo cosas debajo de la alfombra, en algún momento te vas a tropezar. Y yo me tropecé. Así que descubrí en carne propia como los beneficios, por decirlo así, de la terapia, de la psicoterapia, la capacidad que tiene para reparar y para sanar heridas, y ahí fue cuando decidí que este era el camino que quería seguir para el resto de mi vida. Así que así fue, bien experiencial y vivencial, por decirlo así. Carla, y en algún momento tú, si bien tú decides de manera personal tomar este nuevo rumbo, pero esto en algún momento empieza a ser como un sueño y después se empieza Sí. a concretar, porque de alguna forma esto me gustaría que tú nos pudieras compartir, porque en este programa que tiene que mujeres inspiradoras, para que la gente que participa hoy día con nosotras también escuche de cómo es este camino, de alguna forma, cómo se logra, Mm. cuáles son los pasos que tú tomaste, cuál fue el camino que tú tomaste. Mira, para ser bien honesta, hay veces que yo doy pasos y no me alcanzo a dar cuenta de los pasos que estoy dando. Me es más fácil cuando otra persona, amigos generalmente me dicen, oye, qué heavy cómo ha sido el proceso este de convertirte en psicóloga y todo. Naturalmente que mi proceso empezó cuando decidí estudiar psicología. Yo ya tenía en ese momento, mi hijo Camilo ya tenía 8 meses, y fue una apuesta bien arriesgada porque implicaba estudiar con un hijo chico, que en esa época todavía estaba amamantando, pero estaba, no sé, estaba convencida de que eso era lo que quería hacer. O sea, me había pasado los últimos meses del embarazo leyendo sobre psicología, psicología infantil, me hacía mucho sentido todo, y yo dije, ya, me lanzo. Me acuerdo que así fue. Llegué a la casa y le dije a mi marido, en esa época estaba casada, le dije, ¿sabéis qué? Voy a estudiar psicología. Así. Y así nomás fue.
A la semana siguiente ya me había matriculado, hice la entrevista y todo. Después vinieron los miedos, después de estudiar. Yo siempre he sido buena para estudiar, algunos que me conocen por ahí sabrán que yo soy bien matea, me gusta. Entonces no tuve dudas en mi capacidad como académica, por decirlo así. Sabía que la iba a poder sacar adelante igual, la sociología y la psicología son como que primas hermanas, como que por ahí hay algo ahí. Lo que vino, cuando vino el miedo fue después. Y yo creo que ahí fue como el proceso de como lanzarse a la piscina y de enfrentar como el miedo real en el fondo. Que fue como ya, me voy a parar frente a un paciente, ¿qué hago? Y yo creo que ese fue el desafío tal vez más importante. Y yo diría que el desafío que vino después fue esto como de, a mí me costó mucho como aparecer en las redes sociales, por ejemplo. Tenía mucho miedo de ser como como vivir el síndrome del impostor. Como pensar, por ejemplo, ¿qué voy a decir yo? Yo que estudié psicología, ya vieja, no en una universidad súper tradicional, pensaba siempre en otras psicólogas o psicólogos que llevaban 20 años ya trabajando. O sea, los 12 que yo hice de socióloga más los que yo tenía ahora nuevita como psicóloga, ellos los tenían completa, entonces me sentía muy en desventaja, tenía mucho miedo, y tenía como vergüenza también, como que tenía esta fantasía de que la gente iba a decir, ¿y esta qué se cree? Como, ¿qué aporte va a hacer? ¿De dónde? Mira dónde estudió, te fijas como, y tan vieja tiene poca práctica, qué sé yo. Y tuve una muy buena conversación con una gran amiga mía. Me acuerdo muy bien de ese día en mi balcón, y ella me dijo, Carly, es que yo no puedo creer que tú no logres ver en ti lo que yo veo, y lo que mucha gente ve. Y deberías creerte el cuento. Y claro que eso suena fácil, como que cuando uno le dice, no, oye, créete el cuento y todo, pero no es nada fácil, no es nada fácil. Y yo tenía miedo, sentía que estaba muy preocupada como de la mirada que me iba a devolver el resto. Entonces, en este proceso, en esto que me dice mi amiga, decidí hacer esto que es como ya, da el primer paso con fe nomás, no importa lo que venga, pero da un paso. Y mi primer paso fue tomar un coaching con una de sus socias, recomendada, y además como que busqué otra información, como coaching de psicólogas, qué es lo que se estaba haciendo, qué es lo que hacían otras psicólogas en línea, etcétera. Y yo dije, ya, o sea, es que si no lo hago, nunca lo voy a hacer. Y con miedo y todo lo hice. Súper. Me acuerdo de haber sentido como que salía del closet, como que de verdad fue como dar un paso para mí súper importante, y lo que me movilizó más a hacerlo, yo creo, fue sentir que desde el lugar en el que yo estaba podía aportar algo. Tal vez, claro, no era la más seca, tal vez no soy una súper académica, tal vez no tengo todos los títulos ni toda la experiencia que quisiera, que eso es como un súper ideal, claro. Pero sí tenía ganas, y mi experiencia también contribuye, y mi formación como socióloga también suma, y mi experiencia como paciente también suma. Entonces, cuando puedo encontrar valor en eso... me gustaría como detenerme un poco, porque para poder compartir con con las personas que están hoy día es... Porque ahora, en el fondo, tú estás ya en un tránsito que ya está más o menos armado, ¿cierto? Pero sí. Tú cuando de alguna forma tomas la decisión de decir, ya, le voy a dar un giro, y eso dice, ya tomé la decisión, y al minuto después te pusiste a estudiar, pero hay un contexto tuyo que tiene que ver con ser mamá, ser mujer, en el fondo un contexto súper importante, que es como frente a todo eso, que muchas mujeres también lo pueden pensar como adversidad, que a veces nos privamos un poco de hacer cosas o de tomar los sueños que tenemos, o de creer un poco en nosotras mismas. Nos privamos porque están los hijos, porque tengo otras obligaciones, poniéndome generalmente no en el primer lugar de mi vida. Entonces, independiente de eso, ¿cómo fue ese contexto? Porque tú ya, tengo entendido que tú ya tenías a tu hijo cuando ya empezaste a estudiar, ya sí. De alguna forma estabas en una situación distinta. ¿Cómo fue ese momento para compartir en el fondo que se puede? Que la decisión que está ahí. Sí, o sea, se puede. Con ganas se puede. Yo me acuerdo que
cuando iba a clases los fines de semana, volvía a la hora de almuerzo a amamantar a mi hijo, por ejemplo. Estudiaba con él, lo hacía dormir mientras estaba leyendo como mis textos. Pero estaba tan contenta con lo que estaba estudiando que no se me hacía una carga, y yo creo que eso es lo fundamental. Yo creo que cuando uno hace lo que de verdad conecta con uno mismo, como que no es tan pesado. Por algo dicen esas frases como más cliché, dicen como dedícate a tu hobby o a lo que más te gusta, porque así nunca vas a tener como que Nunca vas a trabajar o levantar. trabajar, claro, Eso, ¿cierto? O claro. levantarte como frustrado el día lunes porque hay que ir a la pega. Entonces, yo creo que a mí eso me motivó. Y lo otro es que yo creo que pude ver en la posibilidad de ser psicóloga también como abrirme un camino más independiente. Porque yo siempre, siendo socióloga, trabajé en empresas que me permitían convalidar trabajo de familia, por ejemplo. Entonces, claro, tenía amigos que estaban, no sé, estudiando afuera, otros que estaban como en grandes organizaciones, te fijas, trabajando de 8 a 8, le estaba yendo increíble, hartas lucas. Yo no estaba ahí, porque yo había optado por otra cosa. Estaba optando en ese momento por lograr como compatibilizar trabajo y familia, y lo que hacía era trabajar media jornada, por ejemplo, media jornada en la casa con el hijo, media jornada en la oficina. Después empecé a hacer freelance nomás, entonces trabajaba con mi hijo en la casa y además estudiaba. Entonces fui tomando pequeñas opciones que me permitieran acercarme de a poquito a la mujer que yo quería ser. Entonces ahora han pasado hartos años igual, o sea, yo empecé cuando mi hijo tenía 8 meses, ahora tiene 7 años y 8 meses, y claro, los 7 años no han pasado en vano. Mm. Finalmente yo Cómo ahora es ese puedo... tránsito cuando estás ahora aquí y miras hacia atrás? ¿Qué piensas de ti? Porque uno de repente es súper castigadora con uno mismo y uno eh, es como dice, pucha, y uno anda con la culpa, que los niños, pero ¿qué haces? Llevas, tu hijo tiene 8 años, tienes dos carreras, ¿cómo te sientes tú ahora respecto a ti? Feliz, muy feliz. ¿Sabes por qué? Porque alguien, una vez yo dije que me sentía muy bendecida de estar en el lugar en el que estoy ahora, que tengo la posibilidad de trabajar en lo que a mí me gusta. Entonces yo hago atención clínica, estoy en Zoom, pero también estoy en la casa, y puedo vivir ahora también de la psicología, porque por supuesto que hubo gente que me dijo, ¿cómo se te ocurre? O sea, olvídalo, ¿quién puede vivir de la psicología? Ni que fuera tan seca, hubo de todo. Y yo dije, no, no me desanimé. Y, y el lugar en el que estoy ahora es satisfactorio, porque me permite justamente como convalidar y compatibilizar trabajo y familia. Y yo creo que también me motiva en el fondo, y hace que como que la culpa se vaya un poquito para afuera, es el hecho de que yo de verdad estoy convencida de que mamá contenta, hijos contentos. Eh, porque es así nomás, po. O sea, yo creo que cuando uno persigue sus sueños, le enseña sin querer a su hijo que también pueden perseguir sus sueños y alcanzarlos, y que nunca es tarde, y que si en algún momento decide cambiar el rumbo, puede hacerlo, y si que decide cambiarlo de nuevo, puede hacerlo nuevamente. En el fondo, uno finalmente es como el ejemplo, finalmente, y si uno está convencida de que ese es el camino, entonces hay que echarle nomás para allá. Sí, de todas maneras, yo concuerdo contigo en el sentido que cuando uno también, cuando uno se dice, por ejemplo, como una frase súper antigua, dice que uno educa con el ejemplo, Mm, pero no solamente educar, sino que uno vive. Uno, como que tú das ese ejemplo vivido de que si tú sueñas y si tú sueñas y luchas y lo logras, mm, eso en el fondo a tu hijo o a tu familia también queda a fuego. Entonces, de todas maneras, que uno tiene la oportunidad y por qué me gusta en el fondo como que nos cuentes cuál es tu historia, porque de repente cuando, no sé, participamos en alguna de estas típicas charlas como Cree en ti, que es ujú, propósito de vida, llegamos y todos como, no sé, a veces como me estáis hueveando, ¿cachai? Como estoy ujú, para la ujú, cagada, estoy llena de cosas, estoy como ujú. en la casa, no puedo, ¿qué voy a creer en mí? Como que eso, y ahí va a ir para atrás. Yo creo que Claro. una de las claves de tu proceso es que también es una persona súper organizada. Mm. Entonces, que fuiste capaz de ir poniéndote metas y darla para ir cumpliendo y para ir cumpliéndolas y poder ir obteniendo cosas. Sí.
Sí, pero yo creo que lo que, aparte de que sí, yo soy ordenada y soy como bien matea y todo, yo creo que el paso previo es fundamental. O sea, antes de que uno se encuentre con alguien que te diga, cree en ti y tú puedes hacerlo, yo creo que primero tienes que encontrar lo que a ti te mueve. Claro. ¿Cachai? Porque si tú no sabes esa parte y te dicen, cree en ti, ¿de qué me estás hablando? Es como que faltara algo, como sigue tu camino, no sé, la casa tu propósito, pero si no sabes cuál es, ¿te fijas? Entonces, yo creo que la parte previa es la importante. Es como, por ahí hoy día hablaba con una paciente y parece que está por ahí en vivo, que también tiene mucho que ver con poder encontrarse a sí misma. Porque en el proceso de crecer y sobre todo de ser mujer y mamá, hay miles de cargas. Uno como que se convierte en mamá y vienen como las cargas de tienes que ser así, asá, no trabajar, postergarte. La gente repite mucho eso, como que uno se posterga. ¿Por qué uno tiene que postergarse? ¿Acaso uno no puede ser una versión nueva de ser mamá y no postergarse y que no postergarse no signifique ser egoísta? ¿Te fijas? Porque siempre es como o ellos o nosotros. No, po. Entonces yo creo que eso tiene que encontrarse a sí misma, tiene que ir, va de la mano de ir sacándose estas cargas que conversamos hoy día con la paciente, como sacarse como estos lentes más rígidos, sacarse como la cosa de la presión social, de que tienes que ser así, no sé qué, esto de sentirse, de sentirse menos culpable por seguir el camino de uno. ¿Te fijas? Pero tiene que ver con un proceso crítico, de también asumir que en algunos casos no vas a cumplir con las expectativas de tus padres, porque vas a cumplir con las tuyas. Y eso Claro, tiene yo un creo costo, ¿cierto? eso es como un gran desafío personal, como de alguna forma uno hacerse cargo de uno mismo, pero con lo que puede, con lo que viene con esa decisión, o sea, de alguna forma yo tomo una decisión y eso, lo importante, pienso yo, es que ser como consecuente con uno, porque cuando Sí, uno es consecuente con uno mismo, no hay nada de alguna forma que te pueda hacer como quebrar ese camino, porque exacto. siempre van a haber personas que te van a decir por todas partes que pucha, que de repente estás más temerosa que tú y te va a decir, pero ¿cómo? Pero es que ten cuidado, Mm, porque vas a tomar esa decisión en realidad, pero si estáis bien aquí, estáis exacto. tranquilo y tienes algo sólido, ¿por qué no te quedas ahí? Y yo creo que lo que dices tú, que es súper importante, que es cuando uno es capaz de identificar lo que realmente a uno le gusta hacer. Y yo creo que uno Lo en que la uno lo vida, mueve, sí. cualquier persona, por algo vivimos de alguna forma, por algo Mm, vivimos, siempre va a haber algo que me hace en lo más profundo ser feliz. sí, Y eso lo sé yo. Y a veces pasa tiempo también en descubrirlo, como ese mm, proceso de qué es lo que realmente me hace feliz. sí. Y ahí de repente tomar la iniciativa para crear algo que me permita vivir haciendo eso que tanto me gusta. Exacto. Y eso, yo creo que ese proceso, que yo tengo varios pacientes que están en ese proceso de encontrarse a sí mismas, es un proceso de gran valentía, porque implica dejar atrás como estas como cargas que te van como limitando también, Mm. que te van como aprisionando, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo hoy día me decía una paciente como que ahora siento, ¿no fue que me dijo? Siento que me encontré, eso me dijo. Así que si estás ahí, le dije que probablemente iba a ocupar ese ejemplo. Me dijo, siento que me encontré, porque antes estaba perdida. ¿Pero dónde estaba perdida? Estaba perdida entre las voces de la familia, de las expectativas, de una yo ideal, de una yo madre ideal, una yo trabajadora ideal. No sirve tanto los ideales al final, puro nos torturan. Tenemos que ser nosotras nomás, po, y desde ahí construir, siendo nosotras como mamás, nosotras como trabajadoras, nosotras como parejas, como amigas, esas mismas. Sí, No sé si de me todas doy a entender. maneras. Sí, de todas maneras. Y la gente comenta y pone simbologías de apoyo ante todo lo que estamos conversando ahora. Súper. El, por qué surge también este programa que tiene que ver con mujeres? Porque de alguna forma en este periodo que tiene que ver con la pandemia, anteriormente el estallido social, viene un poco a revelar algo que siempre ha sido, que tiene que ver como con la gran demanda que tenemos las mujeres en las distintas labores multifacéticas que somos. eh, Como que ahora está más en la palestra y se hace más visible, pero tampoco se hace nada mucho por cambiarlo. Y creo que lo Sí, importante es cambiarlo uno.
en la forma en cómo educamos a nuestros hijos, en cómo nos planteamos frente a la vida. Creo que eso es de todas maneras lo más importante. Y Sí. me gustaría que en ese sentido tú nos compartas desde tu experiencia como psicóloga cómo ha sido el tránsito de las mujeres que tal vez a ti te ha tocado a atender en este periodo que ha sido complejo para todos, en sus procesos de credibilidad consigo mismos. Ujú. Eh, Hay de todo, ¿cierto? Pero, a ver, pero lo que más hay es como mujeres y madres súper colapsadas, tremendamente colapsadas, pero porque también hay una autoexigencia tremenda. Entonces, yo me acuerdo que cuando empezó la pandemia, me escribían mamás muy, muy, muy colapsadas porque sentían que no podían con todo, porque además querían tener altos estándares de efectividad y eficiencia materna, por decirlo así. Entonces, no solamente querían trabajar bien, sino además querían tener la casa soplada, pero además estar con los niños en clase, pero además, como cocinar y hacer el quiquito, y ser súper creativa, ser como Art Attack, como cientos de miles de exigencias, miles. Entonces, yo creo que eso es algo que marca mucho como nuestro ser madre, como que, y en general somos como muy autoexigentes, muy castigadoras también, cuesta mucho aflojar, cuesta mucho aflojar. Entonces, en muchas oportunidades yo le decía, ya, y si resulta que no te sale esto como del Art Attack, ¿para qué lo haces? No, porque las mamás del jardín están mandando esto, entonces, pucha, yo me siento mal y siento culpa, entonces yo también quiero ser esa. Y yo le decía, pero si no te sale, ¿por qué no encuentras algo que te salga más orgánico en el fondo? Fíjate, entonces, y ahí aparece nuevamente la exigencia, pues, de ser como otros, de ser mamá como lo hace mi vecina o como la otra mamá del jardín. ¿Te fijas? Cuando no, pues, no funciona tan así. O sea, que te salga lo que te salga. Y esa es la mamá que tus hijos tienen. No estamos hablando de ser negligente ni nada. Estamos Claro. hablando de, sí, porque a mí me cuesta mucho la manualidad. No voy a hacer manualidades con mi hijo. Hago lo que me sale y lo que me sale bien. ¿Te fijas? Porque así como que yo lo disfruto, él lo disfruta. Si yo estoy aquí haciendo una manualidad que me cuesta, y yo soy pésima, pero pésima, yo siempre digo, yo no pasé papel lustre 1. Entonces, no, ¿te fijas? No, si yo hiciera eso y me obligara a hacer eso, estaría sufriendo. Y eso le pasaba a muchas de mis pacientes. Bueno, y lo otro, ya sería entrar en otros temas, ¿cierto? Como de la distribución de los roles de género, ¿cierto? Como que lo hemos Claro. visto en varios estudios, como de que nosotros tenemos 8, 10 veces más de carga, ¿cierto? Objetivamente, 4 o 5 horas más de trabajo en la casa, cuando estamos trabajando fuera. Entonces, por tanto, ahora que estamos dentro es mucho más. Pero a mí me gustaría como pensar a propósito como de mujeres madres, en esto de que quería compartir como no tanto como psicóloga, sino como mi experiencia como madre también. Claro. Para mí la crianza es un acto político. Entonces yo, por ejemplo, que estoy criando un niñito hombre, como dicen las viejas, para Nieto mí es varón. súper importante, un niñito varón, es súper importante que él entienda que él no me ayuda. ¿Te fijan? Yo de repente me dice como antes cuando era más chico, yo le decía, ya, yo voy a cocinar, entonces tú recoges. Y me decía, ¿y por qué tengo que recoger? Y yo le decía, ¿y por qué no? Si vivimos los dos en esta misma casa. Entonces, ahora ya hemos incorporado una lógica, ¿cierto? Pero mi responsabilidad como madre, como socióloga profesional, mujer, es entregar una mejor versión de hombres para el futuro. Para que el De día de todas maneras. mañana no tengamos estos hombres que están así como, oye, es que yo tengo que hacerlo todo. Ah, es que no me lo pediste, po. Chuta, tengo que llegar a pedir que le cambie el pañal al niño que se hizo caca. No, po, no deberíamos llegar así. Y yo creo que en esa medida nosotros tenemos una tremenda oportunidad de hacer un cambio, Mm. ¿cierto? Y creo que eso es importante porque si bien no podemos como cambiar de alguna manera las estructuras, por así, que sostienen como el modelo actual de distribuciones de roles de género, sí podemos hacer algo con nuestra crianza, De todas ¿cierto? Para maneras. flexibilizar por ahí, ¿cierto? Y dejar como pequeños mensajitos en los hijos, así, como de repente me dice, mamá, es que te estoy ayudando. No, 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 usted no me está ayudando. Usted está haciendo lo que le corresponde porque vivimos los dos en esta casa. Entonces yo creo que son pequeñas cositas que pueden hacer pequeños cambios, que el día de Sí. mañana alivianan también la carga. De todas maneras, pienso también que
de alguna forma nos pone un poco como a la generación de ahora de padres con la gran misión de educar en igualdad de género, de todas maneras, pero además pensaba también que como en las mujeres de hoy día, si somos capaces como de tener habilidades de poder ir administrando cosas, porque uno es como una gran administradora de la casa, de la vida de los niños, etcétera. Pero pienso que además, independiente de eso, tenemos en este espacio, que además es en pandemia, también la posibilidad de crear y de poner un poco el foco en cómo vamos a salir de esto, en cómo poder un poco volver a esa mejor versión de uno que se olvida en el diario. Mm, Que si bien va a ser un periodo, pero cuando esto tal vez baje un poco, sí, poner un poco el ojo en mí. mm, Entonces eso a veces resulta difícil, pero creo que estamos como en un tiempo en que podemos pensar en mirarnos y como construirnos de manera distinta y queriéndonos un poco más, porque a mm, nosotras, como haciéndonos más cariño a nosotras mismas, de repente uno es como una persona súper cariñosa con los otros y soy súper dedicado, mm, soy súper entregado y como súper amoroso, pero yo, pucha, no mm, duermo, no como, no hago nada claro, por mí. Entonces, mm, a mí personalmente me pasó en algún tiempo, como la pega y todo. Entonces uno también como que se posterga como en los temas más afectivos hacia uno mismo. Y creo que de alguna forma eso es como la primera instancia para que uno sea capaz de creer en uno. mm, Sí. sí. Porque yo creo que eso que tú dices, Isabel, es súper importante porque habla de nuestra capacidad de poder mirarnos a nosotras y mirarnos también amorosamente y desde ahí creer en nosotros, ¿cierto? Bueno. Porque claro, si uno tiene regularmente la mirada puesta en otros, la pareja, la casa, los niños, ¿cierto? Es difícil mirarse a uno. Eh, entonces sí, pues, es como también un desafío, yo creo, estar atenta a uno, a qué es lo que va necesitando, qué es lo que va requiriendo también, ¿cierto? También de su entorno, pues si la mamá, siempre dicen como que es una fuente inagotable de amor, ¿cierto? Pero que la mamá esté cansada y no pueda hacer algo no significa que no te quiera también. Y uno tendrá derecho a poder decir, ¿sabes qué? Hoy día no puedo, estoy cansada, qué sé yo. Entonces sí, yo creo que es importante como un poco bajar las armas, yo creo. A Mm. mí me pasa mucho en sesión que tengo muchas mujeres y muchas mamás que son francamente sus propios verdugos. O sea, es una cosa tremenda. Y muchas veces hemos hablado como de esto de incorpora, ¿y qué pasa si no? Como me dicen, no, es que está toda patas para arriba. Yo digo, ya, ¿y qué pasa si es que no lavas la loza? Dicen, nada. ¿Y qué pasa si es que reparten las labores con la pareja? No, que él lo va a hacer cuando yo no quiero, no sé qué. Bueno, pero lo va a hacer. A sus tiempos probablemente, ¿cierto? No a los Claro. tuyos, pero lo va a hacer. Entonces, tal vez un poco más de flexibilidad por ahí, delegar, te fijas como que yo creo que está súper mal entendido este concepto de que ser una buena madre implica estar consumida en todo nivel, como consumida por la casa, consumida por los niños, consumida por todo, no, po. No podemos No. como, tenemos que, creo yo, como que romper con esa, como estereotipos del ser mamá, po. Sí, de todas maneras. Y yo creo que también lo otro que es lo que te decía anteriormente, que tiene que ver como de hacerse un poco más de cariño de uno mismo y también sobre la consecuencia que nosotros podamos tener con lo que queremos hacer, porque si yo, la verdad que yo nunca he sido una persona, como dices tú, yo nunca he sido tal vez la mejor persona para las manualidades, eh, pero sí me gustan hacer otras cosas. Cada uno tiene sus dones y en esa parte tengo que tratar igual de pasarlo bien con lo que yo me descubro lindo de mí. Eso es lo Entonces, que decía, perdón que te interrumpa, es ya. lo que dice como un autor que la tengo aquí, porque como yo soy, tú sabes, atea. La Sonia Kleiman, que es que el año pasado yo hice un curso de psicoanálisis vincular y hablamos sobre esta distinción entre el ocupar y el habitar un lugar.
Entonces, para resumir, así como a grandes rasgos, y no tratando como de sobreinterpretar a grandes rasgos lo que dice en el fondo es que cuando uno ocupa un lugar, uno lo ocupa desde los estereotipos, desde lo que se espera que uno sea. Entonces, por ejemplo, cuando uno ocupa el lugar de ser madre, está funcionando, está operando o siendo madre en el formato que cree que la sociedad estima que es lo que hace una madre, o lo que la mamá de esa persona hizo como madre, ¿fijas? Y ahí ocupa un lugar. Pero cuando uno habita el lugar, es cuando uno encuentra su estilo de ser madre, su forma particular de vincularse con los otros siendo esta mamá. Es diferente porque en el otro formato, cuando uno ocupamos un rol, ocupamos un lugar, estamos como en función, no de, es como que nos metiéramos dentro, como nos pusiéramos como un traje, que no es a medida, nos metiéramos como la fuerza en el fondo, ¿cierto? Lleno de estereotipos, de cargas, de mandatos. En cambio, cuando uno habita, es como que uno se hace un traje a medida, que es de uno, y uno se siente cómodo en él, y es más fácil vivir la vida así, yo creo, y vivir la maternidad también. Sí, de todas maneras. Y algo que comentaste al principio cuando hablamos también sobre las formas como de criar y todo los estereotipos y también como las voces. Yo encuentro que de repente las voces que uno tiene como interior en relación a los patrones que uno ha visto o los que uno ha vivido también, que Sí, a veces uno como cree ser, es como que tu interior se pone como en contra con lo que viviste en algún momento como hijo. Entonces, exacto, como hijo, tu madre para ti, pucha, fue una super mamá, pero resulta que esa forma no va conmigo, no va con mi forma de ser, no va con lo que exacto. quiero yo ser para el día de mañana. Como Mm, que también es una forma que nosotros ya, no sé, pues vamos para los 40, entonces tenemos una forma que estamos en otra generación también, de mm, crianza, de sí, vida, de formas de actuar, de información, mm, de recursos, de un exacto. montón de cosas. Entonces uno se sigue como pegando con el látigo todavía con hacer el arroz con leche para que coman lácteos, no sé, como un Ujú, postre hecho mm, casero. Eh, claro. entonces Sí, uno, yo tengo un y ahí ejemplo, empieza como a castigarse uno. sí, porque no sale natural, pues que yo tengo un ejemplo respecto de eso y para algunos que están ahí que alcanzo a ver, que conocen a mi mamá, cuando mi hijo empezó en el colegio y tuve que mandarle almuerzo, yo empecé a colapsar, honestamente, porque esto como de pensar día a día qué es lo que le iba a mandar, como que fuera como equilibrado, todos los días algo diferente, ¿cierto? Como sano, qué sé yo. Entonces me torturé con eso durante mucho tiempo. Logré después generar una estrategia y todo, pero mi mamá, que es más tradicional y que ella ama y entrega su cariño a través de la comida, ella nos hizo almuerzo todos los días, un almuerzo diferente. Terminamos de almorzar y ella estaba pensando en el almuerzo del día siguiente. Entonces, cuando, no sé, era un día de semana y mi hijo lo tenía que ir al colegio, me decía, ¿y? ¿Le cocinaste al niño? Y yo así, no, ¿cómo no? Le dije, no, porque acabo de llegar a la casa y quiero jugar con él, no quiero estar cocinando. Y estoy estresada y no quiero finalmente cocinar. Me dice, pero ¿por qué? ¿Qué clase de madre eres que no eres capaz de Espérate que hacerle un plato de comida a tu hijo? espérame que la Consuelo dice, todas queríamos ser Virginia de María. Claro, sí, yo no la quería nombrar, pero aparece ella regularmente en nuestras sesiones con algunos pacientes, porque es claro, pues todo súper perfecto. Bueno, pero para terminar con la historia, Dale. me dijo esto, pues como que yo no había hecho la comida y me dice, ¿qué clase de madre eres? Que no eres capaz de hacerle un plato de comida a tu hijo. Como que, y ahí aparece esto como de que yo soy una mala madre, pues, porque decidí no cocinarle a mi hijo. Entonces yo le dije, pero ¿qué es lo que importa? ¿Que el niño tenga comida mañana o no? ¿O que yo lo haga? ¿Qué es lo importante? Lo importante es que él al otro día tenga un almuerzo. Entonces, si yo llamo al colegio y llamo al casino y le pago un almuerzo, estoy resolviendo el problema en mi estilo. Y a mí eso no me convierte en una mala madre, ¿se fijan? No, En lo que a no, ti te hace sentido en mi estilo. obvio. Exacto, porque si yo me hubiese quedado ahí dando vuelta con la idea que me dijo mi mamá de la mala madre, ¿cachai? ¿Qué clase de madre? Es notable esa frase. Hubiese, probablemente, si no me hubiese desprendido terapéuticamente ya, muchos años de terapia, de estos mandatos de la mamá, habría estado cocinando Hasta las así, 11:30, 12 de la ¿cierto? noche. Hasta las 11 y rabiando así, como odiando, ¿cachai? Y mi hijo hubiese además estado solo en la pieza, probablemente viendo tele. Entonces,
en mi lógica de ser mamá, esto era más práctico, era más genuino conmigo, yo no me quería estresar, fija, y eso es como habitarme en mi estilo. ¿Me convierte en mamá la madre? No, me convierte en una mamá diferente a la mía, pero eso no es nada de malo. ¿Se entiende ahí la distinción? Sí, sí, de todas Digo, maneras. es que ese ejemplo es notable, me ha servido tanto en terapia con mis pacientes. Sí, de todas maneras. Carlita, me gustaría que como, ¿en qué tiempo vamos? Estamos como en 20, nos quedan como 20 minutos más o menos, pero Uh -huh. para Okay. ya empezar a ir cerrando, me gustaría como que nos des como un consejo a las mujeres que están hoy día y a todos los que, porque vi también que no habían solo mujeres, así que eso me encantó también. Un consejo primero que nos daría la psicóloga, pero después un Ya, consejo que nos daría Carla ya. para creer para creer en nosotras Uh mismas. -huh. Ya, yo creo que como psicóloga es importante hacer este ejercicio que yo les acabo de mencionar. En el fondo, ¿por qué necesito tener mi casa soplada? ¿Qué dice de mí eso? ¿Te fijas como, por qué me estoy torturando con esta cuestión? Si no me sale, ¿será que no me sale y no pasa nada? Entonces, yo creo que la invitación es ahí es como a pensar y repensar en qué es lo que me moviliza a hacer tal cosa, porque es cierto que uno a veces hace cosas ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pateando la perra, ¿cierto? Ya, cuando Claro. estemos pateando la perra con algo, preguntémonos, detengámonos ahí y preguntémonos, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Es para mí, es para mi hijo? ¿Es porque una vocecita aquí en mi cabeza me está diciendo, si no haces esto, ser una mala madre, una mala mujer? ¿Cómo no le tiene la comida calentita al marido y una reverencia al entrar? ¿Se fija? Ese tipo de cosas. Y como Carla, yo diría que eh, yo diría que voy a tomar como esa frase, como de, creo que es como de, no sé quién le dijo, pero es como, si tienes miedo, hazlo igual, hazlo con miedo, Hazlo pero con miedo. hazlo. Pero, Sí, sí. sí, también me gusta esa Esto, frase. sí, me encanta. Yo, ¿cómo se llama? Porque además uno espera tener todo bajo control. Cuando decide dar un paso, dice como, ya, pero esto, y tengo que hacer esto, y de repente no. Lo único que necesitamos es dar un primer paso nomás. ¿Te fijas? Un primer paso que va a movilizar todo el resto. Pero demos el primer paso nomás y después vemos. Pero atrevámonos a dar ese primer paso. Sí, de todas maneras. De todas maneras, yo creo que te agradezco enormemente que hayas participado hoy día. Ha Eh, sido un súper lindo programa de poder también conectarnos con que todas las que estamos aquí presentes y y tenemos dentro de nosotras algo que nos mueve y que nos inspira y que nos hace creer en nosotras mismas. Entonces, absolutamente. como que la invitación es a reflexionar, a mirarse y a darnos cuenta en el fondo cuál es eso. Es como una gran misión igual, pero lo Sí, importante es como decidirlo como ya, me voy a empezar a preocupar un poquito más por encontrar ese propósito. exacto. Así que agradecerle a todas las personas que se han ido conectando hoy día. Tenemos Sí, 34 personas, así que estoy súper contenta. Ha sido un programa bonito. Es nuestro primer qué lindo. programa de mujeres que nos inspiran, así que hoy día tuvimos una tremenda inspiradora que fue la Carlita. Gracias, Así que muchas gracias. invitarlos para la próxima semana también. El próximo jueves vamos a tener otro programa y así sucesivamente todas las semanas vamos a ir teniendo conversaciones entretenidas desde lo cotidiano, como más desde lo personal y entretenido, como que puede ser también un espacio femenino que nos pueda ayudar y que nos pueda decir, ya, en realidad hay algo de esto que me hace sentido. Así Ujú, que agradecerle a exacto. todas, agradecerte a ti nuevamente por... Gracias a ustedes por la invitación. Sí, súper. Y me gustaría dejarlas invitadas también que mañana, todos los viernes están saliendo nuestros podcasts y mañana tenemos un nuevo podcast que se llama Dialogir y lo pueden encontrar también en Spotify. Así Ujú. que siga nuestra cuenta, Roy Coaching, y un Y abrazo. a mí Y, también. Síganme a mí. también, a la Carlita. Sí. ¿Algún dato, Carlita, que quieras pasar así como que vas a participar en algo A o que ver, te gustaría?
Mira, por el momento no, lo que quiero sí es dejar los invitados a que sigan mi cuenta, que es @ps de psicóloga, carla.k.alvarez.r. Voy a estar subiendo dentro de los próximos días la presentación de un taller que hice para titulados del Manpower. Lo grabaron y es como aprendiendo sobre nuestras emociones, así que lo voy a compartir también para algunos que quieran como profundizar un poco en eso. Y nada, puedo agradecer, esperar que los contenidos también que tengo disponibles en mi Instagram sean de utilidad y feliz de participar en este espacio. Gracias a los que están ahí mandando monitos y esas cosas. Sí, gracias a todos por Genial. participar. Muchas gracias, Carlita. Ah, dice, Carly, escríbelo aquí, lo voy a escribir ahí. Ah, sí. Ay, qué buena idea, viste, qué uno que... Besos, saludo a todos, a la Pau Chuls, a la Anita, a la Caro, a la Cami, a la Janet, a la Ahí está. Lynch, a todos. Ya, ahí lo mandé, Ánimo, para que me Mondaca. sigan. Así. Ya, un abrazo a todos. Ya, muchas gracias. Saludos Chao. a todos. Chao, Isa, gracias por la invitación.